El amanecer de la rebelión, la caída de Lucifer. Mucho antes de que los primeros seres humanos pisaran la tierra, mucho antes de que las estrellas comenzaran a brillar en el vasto universo, había un reino de belleza incomparable donde reinaba la paz absoluta. Este reino, conocido como el cielo, era un lugar de luz y perfección, donde Dios, el todopoderoso Creador, gobernaba con amor y justicia. En el centro de este reino celestial, Dios moraba rodeado de innumerables seres angelicales que vivían para glorificar su nombre. Dios, el origen de todo lo que es y será, había creado el cielo como un lugar de felicidad eterna. El amor era la ley suprema, y la obediencia a la voluntad divina fluía naturalmente de los corazones de los ángeles. No había dolor ni conflicto, solo una paz infinita que llenaba todo el reino celestial. A su lado, estaba su Hijo unigénito, Cristo, quien compartía el trono con el Padre. A través de Cristo, todo había sido creado. Cristo era el Verbo de Dios, la encarnación perfecta de su voluntad, y todos los ángeles se inclinaban ante él en reverencia y adoración. Pero entre todos estos seres celestiales, había uno que se destacaba por encima de los demás, Lucifer, cuyo nombre significaba portador de luz. Lucifer era el ángel más bello y poderoso de todos. Su apariencia resplandecía como la luz misma, y su sabiduría era incomparable. Había sido creado como el querubín protector, el ángel más exaltado que estaba más cerca del trono de Dios. Lucifer gozaba de un lugar de honor y gloria inmensos, y era profundamente respetado por las huestes angelicales. Durante incontables eras, Lucifer vivió en perfecta armonía con Dios y con los demás ángeles. Él era un líder natural, guiando a los ángeles en sus responsabilidades y en la adoración a Dios. Su poder, su esplendor y su proximidad al Creador lo hacían objeto de admiración y respeto. Nadie en el cielo dudaba de su devoción ni de su amor por el Creador. No había señal de maldad en él. Pero con el tiempo, algo sutil y oscuro comenzó a crecer en el corazón de Lucifer. En lugar de mantener su mirada fija en la gloria de Dios, comenzó a mirarse a sí mismo. Su propia belleza, su sabiduría y su posición comenzaron a ocupar cada vez más espacio en su mente. Al principio, era solo una sensación de satisfacción con lo que era y lo que tenía, pero lentamente esa satisfacción se transformó en orgullo. El despertar del orgullo. Lucifer, al contemplar su lugar en el cielo, comenzó a preguntarse por qué no tenía un lugar igual al de Cristo. Cristo era el Hijo de Dios, y solo él compartía la misma esencia divina del Padre. Pero Lucifer, al verse a sí mismo como el ángel más exaltado, comenzó a preguntarse por qué él, que había sido creado con tanta gloria y poder, no podía tener un lugar de mayor autoridad. ¿Por qué Cristo debía tener un lugar más alto? Lo que había comenzado como una simple duda, pronto se transformó en una insatisfacción profunda. Lucifer, el portador de luz, empezó a codiciar el poder y la gloria que solo Cristo poseía. En su corazón, se decía a sí mismo, ¿por qué no yo? ¿Por qué debía seguir siendo un servidor, cuando él también era capaz de gobernar? Estas preguntas comenzaron a alimentarse de su orgullo. Cuanto más pensaba en su propio poder y esplendor, más injusta le parecía la estructura del cielo. Lucifer se convenció de que debía haber un error en la autoridad suprema de Cristo. Si él era el más glorioso de los ángeles, ¿por qué no podía tener el mismo poder que Cristo? Este sentimiento de envidia comenzó a crecer en su interior, y con el tiempo, la envidia se transformó en rebeldía. Lo que antes era solo una pequeña sombra de duda, pronto se convirtió en una tormenta interna. Lucifer ya no se sentía satisfecho con ser el querubín más exaltado. Quería más. Quería sentarse en el mismo trono que Cristo, compartir su poder y recibir la misma adoración. El orgullo había cegado a Lucifer. Había olvidado que todo lo que tenía, su belleza, su sabiduría y su posición, le habían sido dados por Dios. El plan de Lucifer. Lucifer sabía que no podía expresar abiertamente su insatisfacción. El cielo era un lugar de perfecta armonía, y cualquier señal de discordia habría sido mal vista. Así que, en lugar de confrontar a Dios o a Cristo directamente, decidió actuar de manera sutil y astuta. Comenzó a hablar en secreto con otros ángeles, sembrando dudas sobre la justicia del gobierno celestial. En lugar de atacar directamente a Dios, Lucifer insinuaba que tal vez las leyes del cielo no eran necesarias para seres tan elevados como ellos. Los ángeles eran criaturas perfectas, dotadas de sabiduría y poder. ¿Por qué debían estar sujetos a leyes? ¿No somos nosotros capaces de discernir lo que es bueno por nosotros mismos?, sugería Lucifer a los ángeles más cercanos a él. Estas palabras resonaban con fuerza en los corazones de algunos de los ángeles que escuchaban sus insinuaciones. La duda comenzó a germinar en sus mentes. Lucifer también sugirió que el hecho de que solo Cristo tuviera un lugar igual al de Dios era injusto. ¿Por qué Cristo y no yo?, preguntaba. Si Lucifer había sido creado con tanto poder y gloria, ¿no merecía también estar cerca del trono de Dios?
Los ángeles que escuchaban estas palabras empezaron a considerar sus propias posiciones en el cielo. ¿Y si Lucifer tenía razón? ¿Y si las leyes de Dios eran una imposición innecesaria? Poco a poco, Lucifer fue ganando seguidores. Una tercera parte de los ángeles comenzaron a simpatizar con su causa. Estos ángeles, aunque aún no se rebelaban abiertamente, empezaron a cuestionar la autoridad de Dios y la supremacía de Cristo. La corrupción que había comenzado en el corazón de Lucifer se extendía como una enfermedad invisible, contaminando a los que antes eran leales y devotos. La advertencia de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, veía lo que estaba ocurriendo. Sabía que el orgullo estaba consumiendo a Lucifer y que su plan de rebelión estaba tomando forma. Sin embargo, en lugar de destruir a Lucifer inmediatamente, Dios decidió darle una oportunidad de arrepentirse. Dios es justo, pero también misericordioso, y no deseaba la destrucción de ninguno de sus seres creados. Dios envió a su Hijo, Cristo, para hablar con Lucifer. En un acto de amor y compasión, Cristo le recordó a Lucifer que todo lo que tenía le había sido dado por el Creador. Su belleza, su poder, su posición, eran regalos divinos. Lucifer, le dijo Cristo, tu felicidad y tu propósito están en servir a Dios, no en buscar tu propio ensalzamiento. Cristo le advirtió que el camino que estaba tomando no llevaría a la gloria, sino a la destrucción. Durante un breve momento, Lucifer vaciló. Las palabras de Cristo llegaron a su corazón, y hubo un instante en que contempló la posibilidad de abandonar sus ambiciones. Sintió el peso de la verdad, y por un momento, consideró regresar a su lugar y servir con humildad. Pero el orgullo ya había echado raíces profundas en su ser. Lucifer no podía soportar la idea de que había estado equivocado. Su deseo de poder era más fuerte que la verdad. Así que, en lugar de arrepentirse, se aferró con más fuerza a su rebelión. La declaración de guerra. Finalmente, llegó el momento en que Lucifer ya no pudo ocultar más sus intenciones. Convocó a los ángeles que le habían apoyado en secreto y les declaró su intención de desafiar el gobierno de Dios. Los ángeles que lo seguían, convencidos de que estaban luchando por su libertad, se unieron a su causa con fervor. Lucifer, que antes había sido el ángel más glorioso, ahora se proclamaba como el libertador de los ángeles. Lucifer marchó hacia el trono de Dios y declaró abiertamente su rebelión. Proclamó que él, no Cristo, debía ser el gobernante del cielo. Acusó a Dios de ser injusto y opresivo, y afirmó que los ángeles no necesitaban ser gobernados por leyes divinas. Somos seres perfectos, dijo Lucifer, capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Los ángeles leales a Dios quedaron consternados. Nunca antes se había visto algo así en el cielo. El reino de la paz eterna ahora se veía amenazado por la rebelión de uno de sus propios líderes. La armonía se había roto, y el conflicto que comenzó en el corazón de un solo ángel ahora se extendía por todo el cielo. La guerra en el cielo. Así comenzó la primera guerra en la historia del universo. Lucifer y sus ángeles rebeldes se levantaron en armas contra las huestes celestiales leales a Dios. Lo que una vez había sido un reino de paz y amor se convirtió en un campo de batalla. Los ángeles, que antes vivían en armonía, ahora se enfrentaban en una guerra cósmica de proporciones épicas. Cristo, al mando de los ángeles fieles, luchó contra las fuerzas rebeldes de Lucifer. Aunque Lucifer había ganado el apoyo de una gran cantidad de ángeles, el poder de Dios y la justicia de su causa eran imbatibles. Los ángeles leales sabían que estaban luchando por el orden divino, y su devoción a Dios les dio la fortaleza para prevalecer. La batalla fue feroz. El cielo, que durante incontables eras había sido un lugar de paz y alegría, fue sacudido por el conflicto. Sin embargo, la verdad y la justicia no podían ser derrotadas. Al final, Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron derrotados. La expulsión de Lucifer. Con su rebelión aplastada, Lucifer y sus seguidores ya no tenían lugar en el cielo. Dios, en su justicia, los expulsó del reino celestial. Lucifer, el portador de luz, se había transformado en Satanás, el adversario. Los ángeles que lo habían seguido se convirtieron en demonios, seres caídos que habían perdido su lugar en la luz y que ahora estaban destinados a vivir en la oscuridad. El conflicto que había comenzado en el corazón de un solo ángel había terminado en una expulsión masiva. Satanás y sus ángeles fueron desterrados de la presencia de Dios, alejados de la gloria del cielo para siempre. Sin embargo, aunque habían sido derrotados en el cielo, la batalla entre el bien y el mal apenas comenzaba. El conflicto continúa. Expulsado del cielo, Satanás no se dio por vencido. Su odio hacia Dios y su deseo de venganza seguían ardiendo con más fuerza que nunca. Aunque ya no podía rebelarse en el cielo, Satanás volvió su atención hacia la nueva creación de Dios, la tierra. El gran conflicto entre el bien y el mal que había comenzado en el cielo continuaría ahora en la tierra, y la humanidad se convertiría en el nuevo campo de batalla. Satanás estaba decidido a destruir todo lo que Dios amaba, y así, la guerra que había comenzado con un solo ángel caído, se extendería a cada rincón del universo.